El sol del mediodía se elevaba sobre las colinas de Anatolia cuando 41.000 hombres comenzaron a despojarse de sus armaduras. No fue un acto ceremonial ni una rendición anticipada. Fue una decisión desesperada, tomada en medio del pánico más absoluto, cuando el calor del verano se convirtió en un arma más letal que cualquier espada. Lo que comenzó como una expedición militar organizada terminó siendo recordado como uno de los episodios más humillantes y trágicos de la historia militar medieval. Esta es la historia de cómo un ejército entero quedó literalmente desnudo ante sus enemigos, no por cobardía, sino por una concatenación de errores estratégicos, condiciones climáticas extremas y una emboscada perfectamente ejecutada. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El año era 1190 y Europa ardía con la fiebre de la Tercera Cruzada. Jerusalén había caído en manos de Saladino 3 años antes y el mundo cristiano exigía venganza. Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, reunió el ejército más formidable que Europa había visto en décadas. A sus 67 años, Federico no era un anciano frágil sentado en un trono distante. Era un guerrero veterano que había pasado décadas forjando su imperio a través de campañas militares implacables. Su barba rojiza, ahora teñida de gris, se había convertido en leyenda. Los cronistas contemporáneos lo describían como un hombre de presencia imponente, capaz de infundir terror en sus enemigos con una simple mirada. La preparación para esta cruzada había sido meticulosa. Federico había aprendido de los fracasos de la Segunda Cruzada 40 años antes. Estableció un sistema logístico complejo, con provisiones calculadas para cada etapa del viaje. Organizó su ejército en divisiones especializadas, cada una con comandantes veteranos que habían servido bajo su mando en Italia y Borgoña. El contingente alemán incluía unos 15.000 caballeros completamente equipados, respaldados por 26.000 soldados de infantería y arqueros. Llevaban armaduras de placas que brillaban bajo el sol europeo, escudos pintados con los emblemas de docenas de casas nobles y un tren de suministros que se extendía por kilómetros de camino polvoriento. Pero ¿cómo se transforma un ejército tan poderoso en una masa de hombres desesperados arrancándose la ropa en medio del desierto? La respuesta comienza meses antes de la fatídica emboscada, en las negociaciones diplomáticas que Federico creyó haber asegurado. El Imperio bizantino controlaba las rutas terrestres hacia Tierra Santa. Su emperador, Isaac II Ángelo, era un político astuto pero paranoico que veía amenazas en cada sombra. Cuando Federico solicitó permiso para atravesar territorio bizantino, Isaac respondió con cortesía envenenada. Firmó tratados que aparentaban cooperación, mientras secretamente enviaba emisarios al sultán Saladino, advirtiendo sobre la invasión inminente. Para Isaac, un ejército germánico de 41.000 hombres atravesando sus tierras representaba una amenaza potencial mayor que los sarracenos al sur. Los bizantinos nunca habían olvidado cómo los cruzados de la Primera Cruzada habían saqueado sus ciudades, y Isaac no estaba dispuesto a arriesgar una repetición. Federico cruzó el Bósforo en marzo de 1190. Ingresando a Asia Menor con optimismo cauteloso. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes mayores. El terreno era montañoso pero transitable, y los suministros fluían con regularidad desde depósitos establecidos previamente. Los soldados marchaban en formaciones disciplinadas, cantando himnos de guerra que resonaban entre los valles. Por las noches establecían campamentos fortificados siguiendo protocolos militares romanos que Federico admiraba. Cada tienda tenía su lugar asignado, las letrinas se cavaban a distancia reglamentaria y las guardias rotaban cada 4 horas.
Este era un ejército profesional, no una horda desorganizada. Pero el territorio que atravesaban escondía peligros invisibles. Los selyúcidas, gobernantes turcos de Anatolia, habían firmado una paz tenue con Bizancio, pero veían la cruzada como una oportunidad perfecta para demostrar su valor militar ante Saladino. El sultán Kilich Arslan II controlaba vastas extensiones de meseta Anatolia, un terreno árido donde el conocimiento local significaba la diferencia entre vida y muerte. Sus exploradores comenzaron a seguir al ejército germánico desde el momento que cruzó el Bósforo, manteniendo distancia segura, pero recopilando información vital sobre números, formaciones y vulnerabilidades. A finales de abril, el ejército de Federico alcanzó la ciudad de Iconium, moderna Konya. Aquí ocurrió el primer enfrentamiento serio. Las fuerzas turcas atacaron las columnas germánicas en escaramuzas diseñadas para agotar y desmoralizar. Arqueros a caballo aparecían en las colinas, lanzaban nubes de flechas sobre las formaciones apretadas y desaparecían antes que los caballeros pudieran responder. Esta táctica de golpear y huir frustraba profundamente a los cruzados, acostumbrados a batallas campales donde la disciplina y el peso de la caballería pesada decidían el resultado. Federico ordenó un asalto directo sobre Iconium. La ciudad cayó tras 3 días de combate brutal, pero la victoria tuvo un costo oculto. Los cruzados habían consumido una porción significativa de sus provisiones de agua durante el asedio, y el siguiente tramo del viaje los llevaría a través de la región más árida de Anatolia. Los mapas bizantinos que poseían mostraban varios ríos y manantiales, pero lo que los mapas no revelaban era que muchos de estos cursos de agua se secaban completamente durante el verano. Mayo llegó con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados. Los soldados germánicos, acostumbrados a los veranos templados de Europa Central, comenzaron a sufrir. Las armaduras de metal se convertían en hornos portátiles bajo el sol despiadado. Cada pieza de equipo añadía peso que drenaba la energía con cada paso. Los caballos, cargando jinetes completamente armados, más sus propias armaduras, colapsaban con frecuencia. Cronistas que acompañaban la expedición describen escenas desgarradoras de animales cayendo muertos en medio del camino, sus lenguas hinchadas y cuerpos cubiertos de espuma. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El 30 de mayo, el ejército alcanzó las estribaciones de las montañas Tauro, la última barrera natural antes de descender hacia las llanuras de Cilicia y eventualmente Siria. Aquí, los exploradores turcos reportaron algo que cambiaría el curso de la campaña. El río Salef, un torrente de montaña que cruzaba el camino hacia el sur, fluía con fuerza inusual debido al deshielo tardío. Las orillas eran escarpadas y resbaladizas, formando un cuello de botella natural. Cualquier ejército que intentara cruzar quedaría vulnerable, dividido entre quienes ya habían atravesado y quienes aún esperaban su turno. Los comandantes turcos, liderados por el experimentado general Mas'ud, diseñaron una emboscada de múltiples fases. No atacarían durante el cruce del río, eso sería demasiado obvio. En cambio, esperarían hasta que el ejército cruzado hubiera atravesado y comenzado el ascenso por el desfiladero del otro lado. Allí, en un cañón estrecho donde las formaciones apretadas se volverían imposibles, lanzarían su ataque. El 1 de junio amaneció con un cielo despejado y promesas de otro día abrasador. Federico ordenó el cruce temprano, esperando aprovechar las horas más frescas de la mañana. La operación tomó toda la jornada. Los ingenieros germánicos construyeron pontones improvisados para facilitar el paso de los carros de suministros, mientras los caballeros cruzaban a nado junto a sus monturas. El agua fría proporcionó un alivio temporal del calor,
y los soldados llenaron cada contenedor disponible con el líquido precioso. Para el atardecer, el grueso del ejército había cruzado y establecido campamento en las laderas inferiores de las montañas. Pero aquí cometieron un error crítico. Los exploradores germánicos, exhaustos por semanas de marcha constante, no realizaron un reconocimiento adecuado del terreno adelante. Asumieron que el desfiladero sería similar a los pasos montañosos de los Alpes, con espacio suficiente para maniobrar. No anticiparon que el camino se estrecharía hasta el punto donde solo 4 hombres podrían marchar en línea. Al amanecer del 2 de junio, la columna se puso en movimiento. La vanguardia consistía en 2000 caballeros, bajo el mando del duque Federico de Suabia, hijo del emperador. Detrás de ellos marchaban las divisiones de infantería, seguidas por el tren de suministros, y finalmente la retaguardia protegiendo las carretas más lentas. La formación se extendía por más de 8 kilómetros de terreno montañoso accidentado. Mientras la vanguardia avanzaba adentrándose en el desfiladero, miles de guerreros turcos observaban desde posiciones ocultas en las alturas. Habían pasado la noche escalando por senderos de cabras hacia posiciones que dominaban el cañón. Llevaban piedras apiladas, troncos listos para rodar pendiente abajo y cantidades inmensas de flechas. El plan era simple, pero devastador. Primero, colapsarían la ruta de escape bloqueando la salida trasera del desfiladero. Luego, desatarían un infierno de proyectiles sobre el ejército atrapado. Finalmente, cuando el caos fuera total, lanzarían ataques selectivos contra las formaciones más débiles. ¿Qué pasó exactamente cuando la trampa se cerró? Los testimonios de supervivientes pintan una imagen de horror progresivo. La primera señal fue un estruendo que resonó por el cañón. Rocas del tamaño de carretas comenzaron a rodar desde las alturas, aplastando hombres y animales indiscriminadamente. El polvo levantado por los deslizamientos creó una nube que oscureció el sol, transformando el día en un crepúsculo artificial. Los soldados gritaban advertencias que se perdían en el caos. Los caballos, aterrorizados por el ruido y la confusión, se encabritaban arrojando a sus jinetes al suelo. Entonces vinieron las flechas. Miles de proyectiles llovieron desde ángulos imposibles de defender. Los arqueros turcos, posicionados en salientes rocosos, disparaban con precisión letal hacia las masas apretadas abajo. Las armaduras protegían de impactos directos, pero las flechas encontraban espacios entre placas, golpeaban rostros desprotegidos, perforaban muslos y brazos. Un caballo herido podía causar tanto daño como 10 flechas, derribando formaciones enteras en su agonía. Los comandantes germánicos intentaron organizar una respuesta, pero la geografía conspiraba contra ellos. No había espacio para desplegar la caballería pesada en cargas. No podían establecer líneas de escudo efectivas en el terreno irregular. Los ballesteros cruzados intentaban devolver el fuego, pero sus armas de corto alcance no podían alcanzar a los arqueros turcos en las alturas. Era una masacre unilateral, y todos lo sabían. El duque Federico ordenó un avance forzado, intentando atravesar el desfiladero y alcanzar terreno más abierto. Fue entonces cuando descubrieron que la salida había sido bloqueada. Un deslizamiento masivo, claramente provocado deliberadamente, sellaba el extremo del cañón. Estaban atrapados en una trampa mortal sin salida aparente. Las horas siguientes fueron una pesadilla de sudor, sangre y desesperación creciente. El sol de mediodía convirtió el desfiladero en un horno. La temperatura del aire superaba los 45 grados, pero dentro de las armaduras de metal alcanzaba niveles letales. Los soldados comenzaron a colapsar por insolación. Los síntomas eran brutales. Primero mareos y náuseas, luego convulsiones violentas, finalmente inconsciencia y muerte. Los gritos de hombres delirando se mezclaban con el silbido constante de las flechas. Fue aquí, en este momento de agonía extrema, cuando comenzó el despojo masivo.
Soldados desesperados por alivio del calor empezaron a arrancarse piezas de armadura. Primero los guanteletes, luego las grebas, después los petos. Algunos se quitaban incluso las camisas acolchadas que llevaban bajo el metal, quedando en ropa interior o completamente desnudos. La visión era surrealista. Miles de guerreros cristianos, supuestamente en una misión sagrada, abandonando literal y metafóricamente sus defensas en medio del pánico. Los turcos observaban este desarrollo con fascinación y horror mezclados. Nunca habían visto un enemigo autodestruirse de esta manera. Intensificaron sus ataques, lanzando oleadas adicionales de flechas hacia las masas ahora desprotegidas. Cada proyectil que antes rebotaba en armadura ahora penetraba carne desnuda. La tasa de bajas se multiplicó exponencialmente. Los oficiales germánicos intentaron restaurar el orden, pero ellos mismos sufrían el mismo tormento. Algunos comandantes, manteniendo sus armaduras por disciplina, colapsaron muertos por golpe de calor mientras sus subordinados desnudos sobrevivían. La ironía era cruel. El equipamiento que debía protegerlos se había convertido en su sentencia de muerte. Al caer la tarde del segundo día, aproximadamente un tercio del ejército había muerto o estaba demasiado herido para continuar. Montañas de armadura descartada se amontonaban por todo el desfiladero, un testimonio brillante de la derrota. Los supervivientes, muchos semidesnudos y deshidratados hasta el punto de la locura, comenzaron a beber su propia orina. Algunos intentaron chupar humedad de la roca. Otros, completamente enloquecidos, cavaban la tierra árida buscando agua inexistente. El emperador Federico, protegido en el centro de la formación por su guardia personal, observaba el colapso de su gran ejército con impotencia creciente. A sus 67 años había sobrevivido décadas de guerra, pero nunca había presenciado nada como esto. No era una derrota militar honorable en campo abierto. Era una aniquilación sistemática facilitada por la naturaleza misma. Durante la noche del segundo al tercer día, un grupo de ingenieros germánicos logró finalmente crear un paso a través del deslizamiento que bloqueaba la salida. Usaron las mismas armaduras descartadas como palancas improvisadas, moviendo rocas lo suficiente para abrir una brecha estrecha. Al amanecer, comenzó un éxodo desesperado. Los soldados se empujaban unos a otros en su prisa por escapar, pisoteando a los caídos. Los heridos que no podían moverse por su cuenta fueron abandonados a su suerte. Los turcos permitieron la evacuación, reconociendo que habían logrado su objetivo. Habían destrozado al ejército más poderoso de Europa, sin apenas combatir en terreno igual. Siguieron a los supervivientes a distancia prudente durante días, lanzando ataques esporádicos que mataban a unos pocos más, pero principalmente servían para mantener el terror. De los 41.000 hombres que entraron al desfiladero, menos de 25.000 salieron vivos. Miles más morirían en los días siguientes por infecciones, deshidratación y exposición. El tren de suministros completo había sido abandonado, incluyendo todo el tesoro de guerra que Federico había traído para financiar la campaña. Las reliquias sagradas que transportaban, incluyendo fragmentos supuestos de la Vera Cruz, desaparecieron en el caos. Pero la historia no termina aquí. El destino reservaba un giro final aún más trágico para Federico Barbarroja, y las consecuencias de esta emboscada resonarían a través de toda la Tercera Cruzada. Lo que parecía una derrota táctica se convertiría en un desastre estratégico que alteraría el equilibrio de poder en Tierra Santa durante generaciones. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Los supervivientes del desfiladero eran sombras de los guerreros orgullosos que habían partido de Europa. Marchaban en silencio,
muchos todavía desnudos o vestidos con harapos improvisados de tiendas destruidas. Las quemaduras solares cubrían sus cuerpos expuestos, la piel pelándose en tiras dolorosas. Sin armaduras, sin provisiones, sin esperanza aparente, continuaban hacia el sur porque retroceder significaba muerte segura. Los pueblos cristianos de Cilicia, que esperaban dar la bienvenida a libertadores gloriosos, encontraron en cambio a refugiados derrotados necesitando caridad desesperada. ¿Cómo reaccionaría el emperador al llegar a terreno seguro? ¿Podría este ejército roto aún cumplir su misión sagrada? La respuesta llegaría en el lugar menos esperado, en un momento que transformaría tragedia en leyenda oscura. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El río Salef fluía frío y cristalino a través del valle Cilicio, ofreciendo un contraste cruel con el infierno árido que el ejército había soportado. Era el 10 de junio de 1190, 8 días después de la emboscada devastadora. Los supervivientes habían alcanzado finalmente territorio controlado por el reino armenio de Cilicia, aliados cristianos que los recibieron con horror y compasión. Campamentos improvisados se extendían por kilómetros, llenos de hombres heridos recibiendo atención médica primitiva. Los monjes locales trabajaban sin descanso, limpiando heridas infectadas, administrando los últimos sacramentos a los moribundos y proporcionando ropa a quienes seguían desnudos. Federico Barbarroja había sobrevivido físicamente ileso a la emboscada, protegido por capas concéntricas de guardias que habían dado sus vidas para mantenerlo seguro. Pero algo en el emperador había cambiado. Los cronistas que lo observaron durante esos días describen a un hombre consumido por la culpa y la furia. Pasaba noches enteras en su tienda, revisando mapas, enviando mensajeros para calcular pérdidas exactas, planificando cómo continuar con un ejército reducido a la mitad de su fuerza original. La decisión que tomó fue controversial. Ordenó que todos los soldados que pudieran sostener un arma continuaran hacia Antioquía inmediatamente. No habría tiempo para recuperación prolongada. Cada día de demora permitía a Saladino fortalecer sus defensas. Los heridos graves serían dejados al cuidado de los armenios, pero el resto marcharía en 48 horas. Fue una orden brutal, nacida de necesidad estratégica, pero también de la negativa del emperador a admitir derrota total. El 10 de junio por la tarde, Federico decidió inspeccionar personalmente el río Salef. Quería evaluar si sus ingenieros podían construir un puente robusto que permitiera el cruce rápido de las tropas restantes y las pocas carretas de suministro que habían sobrevivido. Acompañado por su hijo Federico de Suabia y una escolta de 20 caballeros, cabalgó por la orilla buscando el punto más estrecho. El agua parecía invitadora después de semanas de calor opresivo. Las crónicas difieren en los detalles exactos de lo que sucedió a continuación, pero el resultado fue el mismo. El emperador, ya sea por accidente o intención deliberada, entró al río. Algunos testigos afirman que su caballo se asustó y lo arrojó al agua. Otros sostienen que Federico, sintiendo el calor insoportable incluso en la sombra de los árboles ribereños, decidió bañarse para refrescarse. Una tercera versión, menos caritativa, sugiere que el emperador intentó demostrar que el río era vadeable y se equivocó fatalmente. Lo que nadie disputa es que Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, veterano de innumerables batallas, el hombre que había unificado Italia bajo su corona y restaurado el poder imperial en Europa Central, se ahogó en un río de montaña de menos de 20 metros de ancho y 2 de profundidad máxima. El pánico fue instantáneo. Los caballeros se lanzaron al agua intentando rescatarlo, pero la corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla. Para cuando arrastraron el cuerpo del emperador a tierra seca, había pasado demasiado tiempo. Los intentos de reanimación fueron inútiles.
A las 3:47 de la tarde del 10 de junio de 1190, la Tercera Cruzada perdió a su líder más importante, no en combate glorioso contra los infieles, sino en un accidente absurdo que nadie habría podido predecir. La noticia se extendió por el campamento como fuego en hierba seca. Soldados que habían sobrevivido al infierno del desfiladero, que habían resistido flechas, calor y sed, colapsaron llorando al escuchar que su emperador había muerto. El duque Federico de Suabia, súbitamente catapultado al liderazgo de una cruzada desintegrada, enfrentó una decisión imposible: continuar hacia Tierra Santa con un ejército fracturado y desmoralizado, regresar a Europa admitiendo derrota total, o algo intermedio que pudiera salvar al menos el honor, si no la misión. La tradición cristiana exigía que el cuerpo del emperador fuera enterrado en Jerusalén, la ciudad que había jurado liberar. Pero transportar un cadáver a través de cientos de kilómetros de territorio hostil en pleno verano presentaba problemas logísticos monumentales. Los médicos del ejército propusieron una solución macabra: desmembrar el cuerpo, hirviendo la carne para separar los huesos, que podían ser transportados más fácilmente. El duque Federico rechazó esta opción como demasiado indigna. En cambio, ordenó que el cuerpo fuera preservado en vinagre dentro de un barril sellado. Durante los días siguientes, mientras preparaban para reanudar la marcha, algo extraordinario ocurrió entre las tropas. El shock de perder a su líder de manera tan anticlimática, combinado con el trauma reciente de la emboscada, creó una fractura psicológica colectiva. Aproximadamente la mitad del ejército superviviente decidió desertar. Estos hombres, principalmente infantería de origen campesino, simplemente desaparecieron durante la noche, buscando transporte de regreso a Europa por cualquier medio posible. No hubo cortes marciales ni intentos de detenerlos. El duque Federico reconoció que obligar a hombres rotos a continuar sería inútil. Los que permanecieron, aproximadamente 12.000 soldados, eran principalmente nobles y sus séquitos personales, que sentían la obligación de honor de completar la cruzada. Pero incluso entre estos leales, la moral era inexistente. Marchaban como autómatas, cumpliendo órdenes mecánicamente, sin entusiasmo ni convicción. Las canciones de guerra que habían animado las primeras etapas del viaje fueron reemplazadas por silencio sepulcral, interrumpido solo por el golpeteo de botas en caminos polvorientos. Alcanzaron Antioquía el 21 de junio, 11 días después de la muerte de Federico. La ciudad, gobernada por el príncipe Bohemundo III, les ofreció refugio y suministros. Aquí ocurrió el siguiente desastre. El barril que contenía el cuerpo del emperador había comenzado a filtrarse. A pesar del vinagre, el calor intenso aceleró la descomposición. El olor era insoportable. Los soldados que transportaban el barril desarrollaron infecciones en las manos por contacto con los fluidos. El duque Federico enfrentó la realidad horrible de que no podrían llevar el cuerpo hasta Jerusalén como planeado. Tomó la decisión de enterrar la carne de su padre en la Catedral de San Pedro en Antioquía, preservando solo los huesos para eventual entierro en Jerusalén. El funeral fue una ceremonia triste y apresurada, sin la pompa que un emperador merecía. Pocos nobles locales asistieron, temerosos de ser asociados con una cruzada tan obviamente maldita. Los soldados germánicos que participaron lo hicieron con rostros vacíos, ya insensibilizados por tantas pérdidas. Pero el destino aún no había terminado con los restos de Federico Barbarroja. Cuando finalmente partieron de Antioquía hacia el sur, el contingente reducido llevando los huesos del emperador fue atacado por bandidos cerca de Tarso. En la confusión del combate, el contenedor con los huesos desapareció. Nunca fue recuperado. Algunas leyendas afirman que fueron arrojados a un pozo por saqueadores que los confundieron con tesoros sin valor.
Otras sostienen que permanecen escondidos en alguna cueva de las montañas cilicias, esperando redescubrimiento. La verdad es que nadie sabe dónde terminaron finalmente los restos del emperador que casi conquistó el mundo conocido. El duque Federico continuó hacia Acre con su ejército esquelético, llegando en octubre de 1190 para unirse al asedio en curso. Pero el contingente germánico que llegó era una sombra patética de la fuerza orgullosa que había partido de Europa. De los 41.000 hombres originales, apenas 5.000 llegaron a Tierra Santa capaces de combatir. El resto había muerto en el desfiladero, de enfermedades durante la marcha, o había desertado. El duque Federico mismo moriría de peste durante el asedio de Acre en enero de 1191, poniendo fin definitivo a la participación germánica significativa en la cruzada. ¿Qué impacto tuvo este desastre en el curso más amplio de la Tercera Cruzada? La ausencia del contingente germánico alteró fundamentalmente el equilibrio de poder. Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia llegaron a Tierra Santa con sus ejércitos relativamente intactos, pero sin el contrapeso alemán, sus rivalidades políticas no tenían moderación. Las disputas entre Ricardo y Felipe eventualmente llevarían al retiro prematuro francés, debilitando aún más los esfuerzos cruzados. Saladino, quien había temido enfrentar simultáneamente 3 ejércitos nacionales, encontró en cambio que podía manejar a los ingleses y franceses por separado. La desintegración del contingente alemán le dio tiempo precioso para fortalecer las defensas de Jerusalén y consolidar su control sobre el interior de Palestina. Cuando Ricardo finalmente marchó hacia la Ciudad Santa en 1192, descubrió que sus fuerzas eran insuficientes para un asedio exitoso. El resultado fue un tratado de compromiso que dejaba Jerusalén en manos musulmanas. Un resultado impensable si los 41.000 germánicos hubieran llegado. Desde la perspectiva turca selyúcida, la emboscada del desfiladero se convirtió en una victoria legendaria celebrada durante generaciones. Los cronistas musulmanes la presentaban como prueba de la superioridad táctica islámica sobre la fuerza bruta europea. Poemas épicos describían cómo unos pocos miles de guerreros turcos habían derrotado al ejército más grande que Europa había producido sin necesidad de batalla campal. La imagen de cruzados cristianos arrancándose sus propias armaduras en pánico se convirtió en propaganda poderosa para reclutar nuevos guerreros a la causa del Islam. En Europa, las noticias del desastre llegaron lentamente, transmitidas por deserters que regresaban con historias cada vez más exageradas. Para el otoño de 1190, el Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba una crisis de sucesión. Federico no había designado claramente un heredero antes de partir, y varios príncipes alemanes reclamaban el trono. La muerte del emperador en circunstancias tan poco heroicas complicó las narrativas de legitimidad que estos pretendientes intentaban construir. ¿Cómo podía un noble reclamar el legado de un emperador que había muerto ahogándose en un río poco profundo después de liderar su ejército a la aniquilación? La Iglesia Católica también sufrió un golpe severo a su autoridad. El Papa Clemente III había bendecido personalmente la cruzada de Federico, presentándola como voluntad divina inevitable. El fracaso espectacular sugería o que Dios había abandonado a los cruzados, o que la empresa había sido mal concebida desde el inicio. Ninguna interpretación favorecía la narrativa papal. Las décadas siguientes verían un declive marcado en el entusiasmo popular por nuevas cruzadas, precisamente porque el desastre de Federico había revelado la mortalidad y falibilidad de incluso las expediciones más preparadas. Los historiadores militares han debatido durante siglos qué lecciones se pueden extraer de la emboscada del desfiladero. Algunos enfatizan los fallos de inteligencia,
argumentando que reconocimiento adecuado habría revelado el peligro del terreno. Otros señalan los problemas logísticos, particularmente la dependencia en mapas bizantinos no confiables y la incapacidad de transportar suficiente agua. Un tercer grupo culpa a la rigidez táctica europea, la negativa a adaptar formaciones pesadas de caballería a terreno montañoso y irregular. Pero quizás la lección más profunda es sobre la fragilidad de los sistemas militares complejos. El ejército de Federico era impresionante cuando operaba en condiciones para las que fue diseñado. Batallas campales en terreno relativamente plano contra enemigos que combatían de manera convencional. Transplantar ese sistema a un ambiente radicalmente diferente, sin modificaciones fundamentales, resultó catastrófico. Las mismas armaduras que proporcionaban protección insuperable en Europa se convirtieron en trampas mortales bajo el sol anatol. Las formaciones apretadas que creaban una falange impenetrable se volvieron vulnerables a arqueros en altura. El énfasis en caballería pesada significaba poco cuando el terreno impedía cargas. Los turcos selyúcidas, por contraste, empleaban sistemas militares ligeros adaptados específicamente a su geografía. Arqueros montados podían moverse rápidamente por terreno accidentado, aparecer y desaparecer antes que un enemigo pesadamente armado pudiera responder. Su conocimiento íntimo del territorio, incluyendo localización de cada fuente de agua y cada desfiladero defensible, proporcionaba ventaja estratégica que ninguna cantidad de disciplina europea podía igualar. En esencia, la emboscada fue victoria de adaptabilidad local sobre poder bruto importado. Esta dinámica se repetiría en conflictos coloniales siglos después, cuando ejércitos europeos tecnológicamente superiores descubrirían que sus ventajas significaban poco en junglas tropicales, desiertos o montañas donde las poblaciones locales podían explotar conocimiento del terreno. El desfiladero de Anatolia fue quizás el primer ejemplo documentado de esta lección a gran escala. Pero ¿qué sucedió con los turcos después de su victoria? El sultán Kiliç Arslan II no sobrevivió mucho tiempo para disfrutarla. Murió en 1192, apenas 2 años después de la emboscada, y su sultanato se fragmentó en disputas sucesorias. Irónicamente, la victoria que había consolidado su legado también atrajo atención no deseada de Saladino, quien comenzó a absorber territorios selyúcidas en Anatolia Oriental. Para finales de la década de 1190, el sultanato de Rum había perdido la mayoría de sus conquistas y se convertiría eventualmente en estado vasallo mongol en el siglo XIII. Los guerreros turcos individuales que participaron en la emboscada pasaron a carreras variadas. Algunos se unieron a las fuerzas de Saladino en Palestina, donde combatieron contra Ricardo Corazón de León en batallas como Arsuf y Jaffa. Otros permanecieron en Anatolia defendiendo territorios contra incursiones bizantinas. Unos pocos escribieron memorias o fueron entrevistados por cronistas, proporcionando los testimonios que nos permiten reconstruir los eventos con detalle. Sus descripciones del caos en el desfiladero, de cruzados desnudos enloquecidos por el calor, de montañas de armadura brillante abandonada, son las fuentes primarias que informan nuestra comprensión. En los siglos siguientes, el sitio de la emboscada se convirtió en destino de peregrinaje sombrío para historiadores y curiosos. Viajeros europeos visitando Anatolia buscaban el desfiladero, esperando encontrar reliquias de la batalla. Algunos afirmaban haber descubierto fragmentos de armadura o armas oxidadas en cuevas. Estos descubrimientos eran probablemente ficticios o mal atribuidos, pero alimentaban la leyenda en crecimiento. Para el siglo XIX, novelistas románticos habían transformado el desastre en narrativas melodramáticas de heroísmo trágico, borrando las realidades brutales de pánico, sed y desnudez humillante.
La arqueología moderna ha intentado localizar el sitio exacto de la emboscada con éxito limitado. Las descripciones medievales de geografía son imprecisas y siglos de erosión han alterado el paisaje. Expediciones en las décadas de 1960 y 1980 identificaron varios desfiladeros candidatos en las montañas Tauro, pero ninguno pudo ser confirmado definitivamente. Algunos arqueólogos argumentan que la búsqueda es inútil, porque los cuerpos probablemente fueron saqueados para metal y textiles valiosos, no dejando restos identificables. Lo que sí sabemos con certeza es el impacto duradero en la memoria cultural europea. La muerte de Federico Barbarroja se convirtió en símbolo de la futilidad de cruzadas distantes, de los peligros de sobreextenderse militarmente y de cómo incluso los guerreros más poderosos son vulnerables a accidentes absurdos. Generaciones de niños alemanes crecieron escuchando la leyenda del emperador que duerme bajo la montaña Kyffhäuser, esperando despertar cuando Alemania lo necesite nuevamente. Esta leyenda, con sus ecos de mitos artúricos, proporcionaba consuelo psicológico por una muerte tan poco satisfactoria narrativamente. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La emboscada que desnudó a 41.000 guerreros no fue simplemente un evento militar. Fue punto de inflexión que reveló limitaciones fundamentales del poder europeo medieval, aceleró el declive del entusiasmo cruzado y demostró que ventajas tecnológicas significan poco sin adaptación estratégica al contexto local. Los soldados que se arrancaron sus armaduras en ese desfiladero maldito no estaban rendiendo su honor voluntariamente. Estaban descubriendo de la manera más brutal posible que el equipo diseñado para un ambiente puede ser letal en otro. Sus cuerpos desnudos quemados por el sol no representaban cobardía, sino el precio del orgullo estratégico que asume que poder bruto supera inteligencia táctica. Y en algún lugar de las montañas anatolias, bajo rocas y tierra acumuladas por siglos, yacen los restos no marcados de miles de hombres que aprendieron esta lección demasiado tarde para que importara. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El río Salef fluía frío y cristalino a través del valle silicio, ofreciendo un contraste cruel con el infierno árido que el ejército había soportado. Era el 10 de junio de 1190, 8 días después de la emboscada devastadora. Los supervivientes habían alcanzado finalmente territorio controlado por el reino armenio de Cilicia, aliados cristianos que los recibieron con horror y compasión. Campamentos improvisados se extendían por kilómetros, llenos de hombres heridos recibiendo atención médica primitiva. Los monjes locales trabajaban sin descanso, limpiando heridas infectadas, administrando los últimos sacramentos a los moribundos y proporcionando ropa a quienes seguían desnudos. Federico Barbarroja había sobrevivido físicamente ileso a la emboscada, protegido por capas concéntricas de guardias que habían dado sus vidas para mantenerlo seguro. Pero algo en el emperador había cambiado. Los cronistas que lo observaron durante esos días describen a un hombre consumido por la culpa y la furia. Pasaba noches enteras en su tienda, revisando mapas, enviando mensajeros para calcular pérdidas exactas, planificando cómo continuar con un ejército reducido a la mitad de su fuerza original. La decisión que tomó fue controversial. Ordenó que todos los soldados que pudieran sostener un arma continuaran hacia Antioquía inmediatamente. No habría tiempo para recuperación prolongada. Cada día de demora permitía a Saladino fortalecer sus defensas. Los heridos graves serían dejados al cuidado de los armenios, pero el resto marcharía en 48 horas.
Fue una orden brutal, nacida de necesidad estratégica, pero también de la negativa del emperador a admitir derrota total. El 10 de junio por la tarde, Federico decidió inspeccionar personalmente el río Salef. Quería evaluar si sus ingenieros podían construir un puente robusto que permitiera el cruce rápido de las tropas restantes y las pocas carretas de suministro que habían sobrevivido. Acompañado por su hijo Federico de Suabia y una escolta de 20 caballeros, cabalgó por la orilla buscando el punto más estrecho. El agua parecía invitadora después de semanas de calor opresivo. Las crónicas difieren en los detalles exactos de lo que sucedió a continuación, pero el resultado fue el mismo. El emperador, ya sea por accidente o intención deliberada, entró al río. Algunos testigos afirman que su caballo se asustó y lo arrojó al agua. Otros sostienen que Federico, sintiendo el calor insoportable incluso en la sombra de los árboles ribereños, decidió bañarse para refrescarse. Una tercera versión, menos caritativa, sugiere que el emperador intentó demostrar que el río era vadeable y se equivocó fatalmente. Lo que nadie disputa es que Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, veterano de innumerables batallas, el hombre que había unificado Italia bajo su corona y restaurado el poder imperial en Europa Central, se ahogó en un río de montaña de menos de 20 metros de ancho y 2 de profundidad máxima. El pánico fue instantáneo. Los caballeros se lanzaron al agua intentando rescatarlo, pero la corriente era más fuerte de lo que parecía desde la orilla. Para cuando arrastraron el cuerpo del emperador a tierra seca, había pasado demasiado tiempo. Los intentos de reanimación fueron inútiles. A las 3:47 de la tarde del 10 de junio de 1190, la Tercera Cruzada perdió a su líder más importante, no en combate glorioso contra los infieles, sino en un accidente absurdo que nadie habría podido predecir. La noticia se extendió por el campamento como fuego en hierba seca. Soldados que habían sobrevivido al infierno del desfiladero, que habían resistido flechas, calor y sed, colapsaron llorando al escuchar que su emperador había muerto. El duque Federico de Suabia, súbitamente catapultado al liderazgo de una cruzada desintegrada, enfrentó una decisión imposible: continuar hacia Tierra Santa con un ejército fracturado y desmoralizado, regresar a Europa admitiendo derrota total, o algo intermedio que pudiera salvar al menos el honor, si no la misión. La tradición cristiana exigía que el cuerpo del emperador fuera enterrado en Jerusalén, la ciudad que había jurado liberar. Pero transportar un cadáver a través de cientos de kilómetros de territorio hostil en pleno verano presentaba problemas logísticos monumentales. Los médicos del ejército propusieron una solución macabra: desmembrar el cuerpo, hirviendo la carne para separar los huesos, que podían ser transportados más fácilmente. El duque Federico rechazó esta opción como demasiado indigna. En cambio, ordenó que el cuerpo fuera preservado en vinagre dentro de un barril sellado. Durante los días siguientes, mientras preparaban para reanudar la marcha, algo extraordinario ocurrió entre las tropas. El shock de perder a su líder de manera tan anticlimática, combinado con el trauma reciente de la emboscada, creó una fractura psicológica colectiva. Aproximadamente la mitad del ejército superviviente decidió desertar. Estos hombres, principalmente infantería de origen campesino, simplemente desaparecieron durante la noche, buscando transporte de regreso a Europa por cualquier medio posible. No hubo cortes marciales ni intentos de detenerlos. El duque Federico reconoció que obligar a hombres rotos a continuar sería inútil. Los que permanecieron, aproximadamente 12.000 soldados, eran principalmente nobles y sus séquitos personales que sentían la obligación de honor de completar la cruzada. Pero incluso entre estos leales, la moral era inexistente. Marchaban como autómatas, cumpliendo órdenes mecánicamente sin entusiasmo ni convicción.
Las canciones de guerra que habían animado las primeras etapas del viaje fueron reemplazadas por silencio sepulcral, interrumpido solo por el golpeteo de botas en caminos polvorientos. Alcanzaron Antioquía el 21 de junio, 11 días después de la muerte de Federico. La ciudad, gobernada por el príncipe Bohemundo III, les ofreció refugio y suministros. Aquí ocurrió el siguiente desastre. El barril que contenía el cuerpo del emperador había comenzado a filtrarse. A pesar del vinagre, el calor intenso aceleró la descomposición. El olor era insoportable. Los soldados que transportaban el barril desarrollaron infecciones en las manos por contacto con los fluidos. El duque Federico enfrentó la realidad horrible de que no podrían llevar el cuerpo hasta Jerusalén como planeado. Tomó la decisión de enterrar la carne de su padre en la Catedral de San Pedro en Antioquía, preservando solo los huesos para eventual entierro en Jerusalén. El funeral fue una ceremonia triste y apresurada, sin la pompa que un emperador merecía. Pocos nobles locales asistieron, temerosos de ser asociados con una cruzada tan obviamente maldita. Los soldados germánicos que participaron lo hicieron con rostros vacíos, ya insensibilizados por tantas pérdidas. Pero el destino aún no había terminado con los restos de Federico Barbarroja. Cuando finalmente partieron de Antioquía hacia el sur, el contingente reducido llevando los huesos del emperador fue atacado por bandidos cerca de Tarso. En la confusión del combate, el contenedor con los huesos desapareció. Nunca fue recuperado. Algunas leyendas afirman que fueron arrojados a un pozo por saqueadores que los confundieron con tesoros sin valor. Otras sostienen que permanecen escondidos en alguna cueva de las montañas cilicias, esperando redescubrimiento. La verdad es que nadie sabe dónde terminaron finalmente los restos del emperador que casi conquistó el mundo conocido. El duque Federico continuó hacia Acre con su ejército esquelético, llegando en octubre de 1190 para unirse al asedio en curso. Pero el contingente germánico que llegó era una sombra patética de la fuerza orgullosa que había partido de Europa. De los 41.000 hombres originales, apenas 5.000 llegaron a Tierra Santa capaces de combatir. El resto había muerto en el desfiladero, de enfermedades durante la marcha, o había desertado. El duque Federico mismo moriría de peste durante el asedio de Acre en enero de 1191, poniendo fin definitivo a la participación germánica significativa en la cruzada. El colapso estratégico. ¿Qué impacto tuvo este desastre en el curso más amplio de la Tercera Cruzada? La ausencia del contingente germánico alteró fundamentalmente el balance de poder. Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia llegaron a Tierra Santa con sus ejércitos relativamente intactos, pero sin el contrapeso alemán, sus rivalidades políticas no tenían moderación. Las disputas entre Ricardo y Felipe eventualmente llevarían al retiro prematuro francés, debilitando aún más los esfuerzos cruzados. Saladino, quien había temido enfrentar simultáneamente 3 ejércitos nacionales, encontró en cambio que podía manejar a los ingleses y franceses por separado. La desintegración del contingente alemán le dio tiempo precioso para fortalecer las defensas de Jerusalén y consolidar su control sobre el interior de Palestina. Cuando Ricardo finalmente marchó hacia la Ciudad Santa en 1192, descubrió que sus fuerzas eran insuficientes para un asedio exitoso. El resultado fue un tratado de compromiso que dejaba Jerusalén en manos musulmanas. Un resultado impensable si los 41.000 germánicos hubieran llegado. Los cálculos de Saladino habían sido precisos desde el inicio. Sus espías en Constantinopla le habían informado sobre la magnitud del ejército germánico meses antes de que cruzara a Anatolia. Los reportes describían una fuerza tan masiva que podría tomar Jerusalén por asalto directo, algo que ni Ricardo ni Felipe podrían lograr solos. La estrategia de Saladino había sido clara.
debilitar o destruir al contingente alemán antes que alcanzara Siria. La emboscada del desfiladero, ejecutada por sus aliados turcos, logró exactamente eso. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Desde la perspectiva turca selyúcida, la emboscada del desfiladero se convirtió en una victoria legendaria celebrada durante generaciones. Los cronistas musulmanes la presentaban como prueba de la superioridad táctica islámica sobre la fuerza bruta europea. Poemas épicos describían cómo unos pocos miles de guerreros turcos habían derrotado al ejército más grande que Europa había producido, sin necesidad de batalla campal. La imagen de cruzados cristianos arrancándose sus propias armaduras en pánico se convirtió en propaganda poderosa para reclutar nuevos guerreros a la causa del Islam. El general Masud, quien había planificado la emboscada, fue elevado a estatus heroico. Recibió tierras extensas en el este de Anatolia y el título de Malik, señor regional con autoridad casi absoluta. Sus tácticas fueron estudiadas y replicadas en conflictos posteriores. La idea de usar geografía y clima como armas, dejando que el enemigo se destruyera a sí mismo antes de lanzar el ataque final, se convirtió en doctrina militar estándar para fuerzas ligeras enfrentando ejércitos pesados europeos. En Europa, las noticias del desastre llegaron lentamente, transmitidas por desertores que regresaban con historias cada vez más exageradas. Para el otoño de 1190, el Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba una crisis de sucesión. Federico no había designado claramente un heredero antes de partir, y varios príncipes alemanes reclamaban el trono. La muerte del emperador en circunstancias tan poco heroicas complicó las narrativas de legitimidad que estos pretendientes intentaban construir. ¿Cómo podía un noble reclamar el legado de un emperador que había muerto ahogándose en un río poco profundo después de liderar su ejército a la aniquilación? La lucha por el trono germánico duraría años, fragmentando el imperio precisamente cuando necesitaba unidad. Enrique VI, hijo de Federico, que había permanecido en Alemania, eventualmente consolidaría el poder, pero solo después de comprometer autoridad imperial con nobles regionales. El resultado fue un debilitamiento permanente del poder centralizado alemán, estableciendo el patrón de fragmentación que caracterizaría la política germánica hasta el siglo XIX. La crisis de fe. La Iglesia Católica también sufrió un golpe severo a su autoridad. El Papa Clemente XIII había bendecido personalmente la cruzada de Federico, presentándola como voluntad divina inevitable. El fracaso espectacular sugería o que Dios había abandonado a los cruzados, o que la empresa había sido mal concebida desde el inicio. Ninguna interpretación favorecía la narrativa papal. Las décadas siguientes verían un declive marcado en el entusiasmo popular por nuevas cruzadas, precisamente porque el desastre de Federico había revelado la mortalidad y falibilidad de incluso las expediciones más preparadas. Los teólogos debatieron furiosamente sobre el significado del desastre. Algunos argumentaban que era castigo divino por los pecados de la cristiandad europea. Otros sostenían que era prueba de fe, diseñada para separar a los verdaderos creyentes de los oportunistas. Una tercera facción, más cínica, sugería que Dios simplemente no intervenía en asuntos militares de la manera que la propaganda eclesiástica afirmaba. Esta última interpretación, aunque raramente expresada públicamente, ganó tracción entre nobles y comerciantes que veían las cruzadas cada vez más como empresas políticas y económicas disfrazadas de misiones religiosas. Las cartas que los supervivientes enviaron a sus familias revelan una desilusión profunda. Un caballero de Baviera escribió a su esposa:
No hay gloria aquí, solo sufrimiento sin sentido. Vi hombres mejores que yo morir con sus propias armaduras, cocinándolos vivos. Si Dios nos observaba ese día, eligió no actuar. Otro soldado, originario de Sajonia, fue más directo. Las promesas de indulgencias y perdón de pecados suenan vacías cuando estás bebiendo tu propia orina para sobrevivir. Regresaré a casa si puedo, y nunca más tomaré la cruz. Estos testimonios, preservados en archivos monásticos, pintan un cuadro muy diferente de las narrativas heroicas que la Iglesia intentaba promover. Muestran a hombres traumatizados cuestionando las mismas premisas que los habían motivado a unirse a la cruzada. La brecha entre expectativa y realidad era tan vasta que muchos simplemente no podían reconciliarlas. Lecciones militares ignoradas. Los historiadores militares han debatido durante siglos qué lecciones se pueden extraer de la emboscada del desfiladero. Algunos enfatizan los fallos de inteligencia, argumentando que el reconocimiento adecuado habría revelado el peligro del terreno. Otros señalan los problemas logísticos, particularmente la dependencia en mapas bizantinos no confiables y la incapacidad de transportar suficiente agua. Un tercer grupo culpa a la rigidez táctica europea, la negativa a adaptar formaciones pesadas de caballería a terreno montañoso y regular. Pero quizás la lección más profunda es sobre la fragilidad de los sistemas militares complejos. El ejército de Federico era impresionante cuando operaba en condiciones para las que fue diseñado. Batallas campales en terreno relativamente plano contra enemigos que combatían de manera convencional. Transplantar ese sistema a un ambiente radicalmente diferente, sin modificaciones fundamentales, resultó catastrófico. Las mismas armaduras que proporcionaban protección insuperable en Europa se convirtieron en trampas mortales bajo el sol anatolio. Las formaciones apretadas que creaban una falange impenetrable se volvieron vulnerables a arqueros en altura. El énfasis en caballería pesada significaba poco cuando el terreno impedía cargas. Los turcos selyúcidas, por contraste, empleaban sistemas militares ligeros, adaptados específicamente a su geografía. Arqueros montados podían moverse rápidamente por terreno accidentado, aparecer y desaparecer antes que un enemigo pesadamente armado pudiera responder. Su conocimiento íntimo del territorio, incluyendo localización de cada fuente de agua y cada desfiladero defensible, proporcionaba ventaja estratégica que ninguna cantidad de disciplina europea podía igualar. En esencia, la emboscada fue victoria de adaptabilidad local sobre poder bruto importado. Esta dinámica se repetiría en conflictos coloniales siglos después, cuando ejércitos europeos, tecnológicamente superiores, descubrirían que sus ventajas significaban poco en junglas tropicales, desiertos o montañas donde las poblaciones locales podían explotar conocimiento del terreno. El desfiladero de Anatolia fue quizás el primer ejemplo documentado de esta lección a gran escala, pero Europa tardó siglos en aprenderla genuinamente. Incluso en campañas posteriores en Tierra Santa, los comandantes europeos repetían errores similares. La Quinta Cruzada de 1217-1221 fracasó en parte porque subestimó el poder del clima y geografía egipcios. La Séptima Cruzada de 1248-1254 vio al rey Luis IX de Francia capturado después de quedar atrapado en el delta del Nilo durante la temporada de inundaciones. Parecía que cada generación necesitaba reaprender que poder militar en un contexto no garantiza éxito en otro. El destino de los turcos. ¿Pero qué sucedió con los turcos después de su victoria? El sultán Kilich Arslan II no sobrevivió mucho tiempo para disfrutarla. Murió en 1192, apenas 2 años después de la emboscada, y su sultanato se fragmentó en disputas sucesorias entre sus 11 hijos. Irónicamente, la victoria que había consolidado su legado también atrajo atención no deseada de Saladino.
quien comenzó a absorber territorios selyúcidas en Anatolia Oriental, argumentando que necesitaba consolidar el frente musulmán contra futuras invasiones cristianas. Para finales de la década de 1190, el sultanato de Rum había perdido la mayoría de sus conquistas orientales y se había convertido en estado vasallo nominal de los ayubíes de Saladino. Cuando los mongoles invadieron Anatolia en el siglo XIII, el sultanato colapsó completamente, dividido entre varios emiratos competidores. La victoria gloriosa de 1190 no había traducido en seguridad estratégica a largo plazo. Los guerreros turcos individuales que participaron en la emboscada pasaron a carreras variadas. Algunos se unieron a las fuerzas de Saladino en Palestina, donde combatieron contra Ricardo Corazón de León en batallas como Arsuf y Jaffa. Otros permanecieron en Anatolia, defendiendo territorios contra incursiones bizantinas. Unos pocos escribieron memorias o fueron entrevistados por cronistas, proporcionando los testimonios que nos permiten reconstruir los eventos con detalle. Sus descripciones del caos en el desfiladero, de cruzados desnudos, enloquecidos por el calor, de montañas de armadura brillante abandonada, son las fuentes primarias que informan nuestra comprensión. Un arquero llamado Mahmud ibn Yusuf dejó un relato particularmente vívido. Describió cómo inicialmente los turcos pensaban que el despojo masivo de armaduras era una táctica desconocida, quizás preparación para algún contraataque inesperado. Solo cuando vieron a cruzados colapsando por golpe de calor, entendieron que presenciaban una autodestrucción involuntaria. Mahmud escribió: «Dejamos de disparar por un momento, simplemente observando con asombro cómo el ejército más temido de Europa se deshacía ante nuestros ojos sin que tuviéramos que hacer nada más». La búsqueda de reliquias. En los siglos siguientes, el sitio de la emboscada se convirtió en destino de peregrinaje sombrío para historiadores y curiosos. Viajeros europeos, visitando Anatolia, buscaban el desfiladero, esperando encontrar reliquias de la batalla. Algunos afirmaban haber descubierto fragmentos de armadura o armas oxidadas en cuevas. Estos descubrimientos eran probablemente ficticios o mal atribuidos, pero alimentaban la leyenda en crecimiento. Un viajero inglés en 1673, Sir Thomas Bendish, escribió sobre haber encontrado un campo de esqueletos vestidos con harapos que alguna vez fueron uniformes cruzados. Su descripción, aunque dramática, probablemente mezclaba sitios de varias batallas diferentes. Para el siglo XIX, novelistas románticos habían transformado el desastre en narrativas melodramáticas de heroísmo trágico, borrando las realidades brutales de pánico, sed y desnudez humillante. La arqueología moderna ha intentado localizar el sitio exacto de la emboscada con éxito limitado. Las descripciones medievales de geografía son imprecisas, usando términos como 3 días de marcha desde Iconium, que podrían aplicarse a docenas de ubicaciones. Siglos de erosión han alterado el paisaje, desfiladeros han cambiado de forma por terremotos y deslizamientos, y cursos de agua se han desviado. Expediciones en las décadas de 1960 y 1980 identificaron varios desfiladeros candidatos en las montañas Tauro, pero ninguno pudo ser confirmado definitivamente. Algunos arqueólogos argumentan que la búsqueda es inútil, porque los cuerpos probablemente fueron saqueados inmediatamente después de la batalla para metal y textiles valiosos. Las armaduras abandonadas habrían sido recolectadas por población local y fundidas o vendidas. Los huesos, sin marcadores distintivos, se habrían dispersado por animales carroñeros o cubierto por sedimentación. Un proyecto arqueológico turco-alemán, en 2003, usó georradar para escanear varios desfiladeros prometedores, buscando anomalías que pudieran indicar entierros masivos. Encontraron algunas concentraciones de metal que generaron entusiasmo inicial,
pero resultaron ser depósitos de mineral natural sin relación con la batalla. El proyecto concluyó que sin evidencia documental más precisa, localizar el sitio exacto permanecería imposible. El legado cultural. Lo que sí sabemos con certeza es el impacto duradero en la memoria cultural europea. La muerte de Federico Barbarroja se convirtió en símbolo de la futilidad de cruzadas distantes, de los peligros de sobreextenderse militarmente y de cómo incluso los guerreros más poderosos son vulnerables a accidentes absurdos. Generaciones de niños alemanes crecieron escuchando la leyenda del emperador que duerme bajo la montaña Kyffhäuser, esperando despertar cuando Alemania lo necesite nuevamente. Esta leyenda, con sus ecos de mitos artúricos sobre el rey que vuelve, proporcionaba consuelo psicológico por una muerte tan poco satisfactoria narrativamente. Federico no había muerto realmente, simplemente dormía. Un día regresaría para restaurar la gloria imperial alemana. La leyenda se volvió especialmente popular durante periodos de fragmentación política, ofreciendo esperanza de futura reunificación. Los nacionalistas alemanes del siglo XIX adoptaron la figura de Barbarroja como símbolo de grandeza perdida. Cuando Otto von Bismarck unificó Alemania en 1871, propagandistas lo presentaban como cumplimiento de la profecía de Kyffhäuser, el despertar del emperador dormido en forma moderna. Adolf Hitler nombraría su invasión de la Unión Soviética Operación Barbarroja, apropiándose del simbolismo para propósitos más siniestros. Pero estas apropiaciones políticas posteriores oscurecen la realidad histórica más compleja. El Federico real no era figura mítica invencible, sino gobernante pragmático que cometió errores estratégicos fatales. Su cruzada no fue noble gesta romántica, sino empresa mal planificada que resultó en muerte masiva innecesaria. Reconocer esta complejidad no disminuye la importancia histórica de los eventos, pero nos ayuda a entenderlos más honestamente. Consecuencias económicas. El desastre también tuvo ramificaciones económicas significativas. Las familias nobles alemanas que habían financiado la cruzada, esperando ganancias de conquistas en Oriente, perdieron inversiones masivas. Muchas casas aristocráticas quedaron en bancarrota, forzadas a vender tierras o contraer deudas con prestamistas italianos y judíos. Esta transferencia de riqueza contribuyó al ascenso de una clase mercantil que eventualmente desafiaría el monopolio aristocrático del poder político. Las ciudades italianas, particularmente Venecia y Génova, que habían proporcionado transporte naval para suministros que nunca llegaron a su destino, perdieron enormes sumas. Sin embargo, adaptaron rápidamente sus estrategias comerciales, enfocándose en rutas mediterráneas orientales que no dependían de éxito cruzado. De hecho, algunas ciudades comenzaron a comerciar abiertamente con estados musulmanes, priorizando beneficio sobre ideología religiosa. El Papa denunció estas prácticas, pero carecía de poder para detenerlas. La pérdida del tesoro de guerra de Federico, abandonado en el desfiladero y presumiblemente saqueado por turcos y pobladores locales, representó una de las mayores transferencias de riqueza de la era medieval. Las estimaciones modernas sugieren que el valor era equivalente a aproximadamente 3 años de ingresos totales del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese oro y plata circuló por mercados del Oriente Medio durante décadas, financiando construcción de mezquitas, palacios y fortificaciones que irónicamente fortalecieron exactamente a los estados que las cruzadas intentaban debilitar. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Reflexiones finales. La emboscada que desnudó a 41.000 guerreros no fue simplemente un evento militar. Fue punto de inflexión que reveló limitaciones fundamentales del poder europeo medieval,
aceleró el declive del entusiasmo cruzado y demostró que ventajas tecnológicas significan poco sin adaptación estratégica al contexto local. Los soldados que se arrancaron sus armaduras en ese desfiladero maldito no estaban rendiendo su honor voluntariamente. Estaban descubriendo de la manera más brutal posible que el equipo diseñado para un ambiente puede ser letal en otro. Sus cuerpos desnudos quemados por el sol no representaban cobardía, sino el precio del orgullo estratégico que asume que poder bruto supera inteligencia táctica. Cada hombre que murió en ese cañón era alguien. Tenía nombre, familia esperando su regreso, sueños de gloria o simplemente de sobrevivir y volver a casa. La historia militar frecuentemente reduce a estos individuos a números, estadísticas de bajas que cuantifican victoria o derrota. Pero detrás de la cifra, más de 20.000 muertos, había 20.000 tragedias personales, 20.000 futuros cancelados. Los que sobrevivieron llevaron cicatrices visibles e invisibles por el resto de sus vidas. Las quemaduras solares severas dejaban marcas permanentes. Las infecciones de heridas maltratadas resultaban en amputaciones o dolor crónico, pero quizás más devastadoras eran las heridas psicológicas. Muchos veteranos desarrollaban lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, atormentados por pesadillas de calor sofocante, sed desesperada y el sonido de hombres gritando mientras morían sin agua. Las comunidades europeas que enviaron a sus hombres a la cruzada enfrentaron vacíos demográficos que tardaron generaciones en llenar. Pueblos enteros perdieron su población masculina adulta, campos quedaron sin cultivar, talleres sin aprendices. Esta pérdida de mano de obra contribuyó a cambios económicos que aceleraban el fin del feudalismo. Los señores no podían mantener sistemas que dependían de abundancia de trabajo campesino cuando los campesinos estaban muertos en Anatolia. ¿Valió la pena? Desde ninguna perspectiva objetiva, la respuesta es sí. La cruzada de Federico no liberó Jerusalén, no estableció estados cristianos duraderos en Oriente, no expandió el comercio europeo de manera que justificara el costo en vidas, produjo trauma masivo, desestabilización política, pérdida económica y desilusión religiosa. Los únicos ganadores fueron cronistas que ganaron material dramático para sus narrativas y comandantes turcos que construyeron reputaciones sobre la victoria. Pero la historia raramente se trata de lo que valió la pena según cálculos racionales. Se trata de cómo decisiones, buenas o malas, moldean el curso de civilizaciones. El desastre de la cruzada de Federico ayudó a terminar la era de las grandes expediciones terrestres a Tierra Santa. Cruzadas futuras dependerían de transporte naval, cambiando dinámicas de poder para favorecer a ciudades-estado italianas sobre imperios continentales. Este cambio contribuyó al eventual ascenso del Mediterráneo como centro del comercio mundial durante el Renacimiento. La emboscada también demostró que Europa no era invencible, que sus ejércitos podían ser derrotados por fuerzas más pequeñas usando geografía e inteligencia táctica. Esta lección empoderó a estados no europeos para resistir futuras invasiones con mayor confianza. Los mongoles, que invadieron Europa del Este décadas después, empleaban tácticas similares de movilidad y emboscada que habían funcionado tan bien para los turcos. La resistencia vietnamita contra Francia y Estados Unidos en el siglo XX usaría principios comparables. Dejar que el ambiente hostil haga el trabajo, atacar cuando el enemigo esté más vulnerable. En algún lugar de las montañas anatolias, bajo rocas y tierra acumuladas por siglos, yacen los restos no marcados de miles de hombres que aprendieron esta lección demasiado tarde para que importara. Sus armaduras abandonadas, oxidadas hasta desaparecer, sus huesos dispersados por el tiempo, sus nombres
olvidados por todos, excepto genealogistas obstinados buscando en archivos medievales. Pero su historia permanece, advertencia eterna contra la arrogancia que asume que poder garantiza victoria. Recordatorio de que incluso los más poderosos pueden ser desnudados, literal y metafóricamente, por fuerzas que subestiman. Este es el verdadero legado de la emboscada que desnudó a 41.000 guerreros. No que fueron débiles, sino que eran humanos, y la humanidad siempre tiene límites que el orgullo ignora hasta que es demasiado tarde.